Muy buenas y bienvenidos a un nuevo Aprende de Power BI. En el día de hoy vamos a ver cómo limpiar una base de datos con esta herramienta. Como sabemos, la solución de Power BI nos permite analizar grandes volúmenes de datos, pero es indispensable que estos tengan un sentido y que sigan una lógica. Con lo cual, un paso previo muy importante antes del análisis es, digamos, la limpieza de estas tablas de datos. Power BI tiene una funcionalidad pilar que es Power Query. Esta la que nos permite es el proceso ETL, Extract, Transform and Load, y por lo tanto nos permite también transformar estos datos previo al análisis de estos. Con lo cual, lo que vamos a ver en este vídeo es cómo a través del editor de Power Query incluido en Power BI podemos gestionar una tabla de datos, podemos modificarla para su posterior, como digo, análisis. Muy bien, pues para empezar a limpiar nuestra base de datos con Power BI, lo primero que debemos hacer es importarnos un dataset, un conjunto de datos dentro de la herramienta. En nuestro caso nos hemos importado este Excel de aquí, ¿de acuerdo? Es una tabla de datos que nos está mostrando en cada fila una venta, digamos, ¿de acuerdo? Tenemos el producto, la categoría, la ciudad, la persona que lo ha comprado, etcétera, ¿de acuerdo? Y este conjunto de datos nos lo hemos importado en Power BI. Si vamos a la vista de datos, vamos a ver que ya lo tenemos disponible aquí, ¿de acuerdo? Pues bien, para empezar a trabajar con este conjunto de datos, lo que debemos hacer primero es abrir el editor de Power Query dentro de Power BI. Para ello tenemos que ir a la pestaña de inicio, en la cual ya nos encontramos, y seleccionar esta opción de aquí, transformar datos. Transformar datos nos abre directamente en una ventana aparte, digamos, el editor de Power Query. Y desde aquí ya os podemos empezar a enseñar los 8 trucos para limpiar una base de datos desde esta herramienta. El primer truco que os vamos a mostrar es cómo usar la primera fila como encabezado de la tabla de datos. Es decir, es muy común o muy recurrente encontrar que en la primera fila se nos sitúan los datos que nosotros realmente queríamos que fueran pues el título de nuestras columnas. En este caso, por ejemplo, nuestros títulos, fecha de venta, producto, categoría de producto, deberían de ser el nombre de la columna y no una primera fila dentro de la base de datos. En cambio, Power BI lo que nos ha dado es nombres predeterminados por defecto, columna 1, columna 2, columna 3, etc. Pues bien, para solventar esto, Power Query, el editor, tiene, digamos, la funcionalidad de la primera fila utilizarla como encabezado, como nombre de columnas en la tabla de datos, ¿de acuerdo? Entonces, para ello, simplemente debemos ir en la pestaña de inicio y utilizar esta función de aquí, usar la primera fila como encabezado. Si hacemos clic en esta funcionalidad, vemos que ya la primera fila se ha convertido automáticamente en el nombre de las columnas, en el encabezado de la tabla, ¿de acuerdo? Aprovechamos este paso también para ver que a mano derecha tenemos, digamos, un panel en el cual hay disponible una especie de historial, los pasos aplicados. Lo que nos permite esto es volver hacia atrás si lo necesitáramos. Por ejemplo, nosotros acabamos de realizar este paso de aquí, ¿no? Pues podríamos eliminarlo y ya sería como si no hubiéramos hecho nada. Vemos que la tabla vuelve a estar en su origen, ¿de acuerdo? Entonces volvemos a hacerlo para seguir con el vídeo, pero dejar claro que siempre hay disponible esta especie de historial. El segundo truco que vamos a ver nos va a permitir eliminar una serie de columnas de nuestra tabla de datos. Imaginemos que nos hemos importado un dataset y que sin querer también nos hemos importado pues una serie de columnas que realmente no nos interesa analizar o no nos interesa por cualquier motivo, ¿no? Pues bien, lo que podemos hacer es eliminar estas columnas desde el editor de Power Query. Por ejemplo, en nuestra base de datos que nos hemos importado, si nos fijamos, tenemos 3 columnas que realmente están vacías, con lo cual no me interesa tener estas en mi modelo, ¿de acuerdo? Pues bien, lo que podemos hacer es o bien seleccionar las 3 y utilizar esta opción de quitar columnas, ¿de acuerdo? O bien podríamos seleccionar las columnas con las que sí me quiero quedar, ¿de acuerdo? Sería lo que hemos hecho, seleccionarlas, y darle a la opción de quitar otras columnas. Esta opción es muy interesante porque si la utilizamos, vamos a hacer clic, en el historial del que hablábamos antes, siempre tenemos la opción en este paso de volver a mostrar las columnas que yo he decidido eliminar. Con lo cual, si quisiéramos mostrar una columna que previamente habíamos eliminado, siempre lo podemos volver a hacer, ¿de acuerdo? Pero nosotros por el momento nos vamos a quedar únicamente con esta serie de columnas.
El tercer truco que os vamos a enseñar nos va a permitir modificar el formato de los valores en cada una de las columnas de nuestra tabla de datos. Es muy importante siempre asegurarnos de que el formato sea el adecuado. Yo no puedo tener, por ejemplo, una columna categoría de producto, por ejemplo, cuyos valores son campos de texto, y en cambio tener la columna en formato numérico, ¿de acuerdo? Con lo cual, si tengo texto, el formato tiene que ser texto, y así con cada una de las columnas. Vamos a ver esto en nuestra base de datos. Por ejemplo, nos encontramos en la primera columna de fecha de venta, vemos que el formato, haciendo clic en este icono del encabezado, es formato fecha, con lo cual es correcto. Producto es formato texto, categoría de producto, ciudad. Digamos que hasta cliente el formato es el adecuado, porque está en formato texto, que es el que debería ser. Pero si nos fijamos, llegamos a cantidad e importe unitario. Cantidad, vemos que los valores son numéricos, pero en cambio el formato de la columna es texto. Esto obviamente es erróneo, el formato debería ser pues numérico. En este caso, nosotros queremos que sea número entero. Le damos a sustituir la columna actual y ahora ya sí digamos que el formato es el correcto. Y lo mismo con importe unitario, en este caso estamos hablando de cantidades monetarias, con lo cual yo no quiero que esto sea formato texto, sino que quiero que el formato sea este de aquí, número decimal fijo, para que me muestre también los miles. Ahora ya sí tenemos nuestra base de datos con las columnas en el formato correcto, ¿de acuerdo? Ya tendríamos, digamos, una cosa más arreglada dentro de nuestra tabla. Otro truco que vamos a ver es muy importante, ya que nos va a permitir trabajar con los valores nulos y los valores erróneos. Es decir, cuando nos importamos una base de datos puede ser que hayan algunas celdas que queden vacías o simplemente den error. Pues bien, en este caso el editor de Power Query nos permite trabajar con este tipo de valores. Pues bien, vamos a ver en nuestra base de datos qué es lo que está pasando en ese aspecto. Si nos fijamos en la parte inferior del encabezado de cada columna tenemos una barra de color verde. Si nos situamos encima nos está diciendo que el 100% de los datos de esa columna son válidos. Esto queda representado ya que toda la columna está pintada de color verde, digamos. Pero por ejemplo en categoría de producto vemos que hay un trozo que no es verde, no llega digamos hasta el final de la barra. Si pasamos por encima nos explica el por qué. Pues en este caso no todos los datos son válidos, sino que hay dos que están vacíos, ¿de acuerdo? Podemos buscar en este caso serían estos dos de aquí, se ven claros, ¿de acuerdo? Si no, lo que podríamos hacer es filtrar por el valor nulo, ¿de acuerdo? Y ya los encontraríamos, pero en este caso vemos que son estos dos de aquí. Pues bien, lo que podemos hacer es contextualizarlos, es decir, vemos que estamos en la columna de categoría de producto y que hay, bueno, pues una serie de categorías, bicicleta, accesorio, prenda, etcétera, ¿no? Pues yo puedo ver lo que se ha comprado, en este caso una bicicleta de carretera y una bicicleta de montaña que ha comprado, por ejemplo, pues este cliente de aquí, Alejandro, ¿de acuerdo? Y lo que debemos hacer en este caso es contextualizar. Si yo veo que se ha comprado una bicicleta, pues obviamente yo sé que la categoría de producto tiene que ser bicicleta. Entonces lo que debo hacer es reemplazar este valor nulo por el valor que yo crea conveniente. En este caso tenemos una funcionalidad que es reemplazar valores que nos permite hacer esto. Para ello tenemos que seleccionar la columna sobre la cual queremos trabajar y en la pestaña de inicio activar o utilizar, más bien dicho, esta funcionalidad de aquí, reemplazar los valores. Y le voy a decir que todos los null me los sustituya por el valor bicicleta. Le damos clic en aceptar y ahora ya sí, ya no tenemos nulos, ya vemos que la barra llega hasta el final. Podemos encontrarnos ante más situaciones. Si vamos un poco más hasta el final de la tabla, vemos que la columna cantidad y la columna importe unitario, la barra verde tiene un formato un tanto extraño, y esto es debido a que hay un error, ¿de acuerdo? Pues bien, en este caso, un valor vacío, un valor nulo, me puede interesar sustituirlo, pero un error normalmente me va a interesar eliminarlo, con lo cual lo que puedo hacer es seleccionar la columna y hacer clic en... Vamos a encontrarlo aquí, quitar errores. Yo quito los errores y ahora ya sí que no tengo ningún tipo de error. ¿Por qué ya no me aparece error tampoco en la columna de importe unitario si yo solo he trabajado sobre la columna cantidad? Pues bien, esto quiere decir que el error de la columna importe unitario se encontraba en la misma fila que el error de la columna cantidad, ¿de acuerdo? Con lo cual ahora ya sí tenemos una base de datos libre de vacíos y libre de errores.
Muy bien, el quinto truco tiene que ver también con el formato de los valores, ¿de acuerdo? En este caso vamos a ir a la columna de categoría de producto y vemos que algunos valores están escritos en mayúscula y otros en minúscula. Esto puede suponer un problema, por ejemplo, a la hora de filtrar. Vemos que Power BI interpreta distinto bicicleta en mayúscula que bicicleta en minúscula, aunque para nosotros sea el mismo tipo de valor o el mismo campo, ¿de acuerdo? Para solucionar esto debemos ir a primero de todo, como siempre, seleccionar la columna y después nos situamos en la pestaña de transformar y en esta opción de formato podemos seleccionar si lo queremos todos en minúscula, es decir, todos los valores en minúscula, todos los valores en mayúscula o en este caso, que es el que vamos a utilizar nosotros, que la primera letra sea mayúscula y el resto sea minúscula. Hacemos clic en esta opción. Y ahora ya sí vemos que todos los valores tienen el mismo formato, ¿de acuerdo? Y si filtramos ya únicamente tenemos accesorio, bicicleta y prenda, únicamente una vez por cada tipo de categoría. El truco número 6 también es muy importante, ya que nos soluciona un problema con el cual nos podemos encontrar varias veces. Cuando nos importamos un conjunto de datos, puede pasar que algunos valores contengan espacios delante o detrás del valor, ¿de acuerdo? Entonces, lo que pasa con esto es que Power BI me interpreta de forma distinta un valor que contiene un espacio que un valor que no lo contiene, ¿de acuerdo? Y esto, pues a la hora de filtrar o de realizar una visualización o cualquier cosa, puede suponer un problema. En nuestro caso, por ejemplo, si estamos en la columna de ciudad, ¿de acuerdo? Vemos que en este caso en la fila 5 y fila 6 tenemos el valor Goulburn, que es una ciudad de Australia en este caso. Pues bien, si nos fijamos, el valor de la fila 7 tiene un espacio delante, ¿de acuerdo? Y esto lo que hace Power BI es interpretarlo como un valor distinto al de la fila 6. De hecho, si filtramos por esta ciudad, vemos que aparece dos veces, cuando debería aparecer únicamente una. Para ello, lo que debemos hacer es recortar estos espacios. También puede ser que algunos valores tengan los espacios detrás, como es el caso de Berkeley, que si nos vamos aquí en el campo de texto, vemos que tiene un espacio detrás. También nos supondría un problema. Con lo cual debemos seleccionar la columna en cuestión, hacer clic derecho y en la opción transformar tenemos esta funcionalidad de aquí, la de recortar, que como digo, digamos que elimina los espacios de delante o de detrás del valor. Entonces hacemos clic y ahora ya sí, no tenemos espacios ni delante ni detrás de los valores. El séptimo truco lo que nos va a permitir es dividir una columna en dos, es decir, imaginamos que tenemos una columna con una serie de valores y queremos dividir estos valores en dos columnas. Pues bien, hay una funcionalidad en el editor de Power Query para realizar esto. Es el caso que a nosotros nos pasa en la columna de provincia-país. Imaginemos que yo quiero que el país esté únicamente y exclusivamente en una columna aparte, ¿de acuerdo? Es decir, ahora mismo tenemos la provincia, el símbolo coma y posterior a este símbolo tenemos, digamos, el país al cual hace referencia la provincia. Pues no, yo quiero únicamente que el país esté en una columna aparte. Para ello lo que podemos hacer es seleccionar la columna en cuestión, ir a la pestaña de transformar y en dividir columna ya tenemos varias opciones para dividir esta columna, ¿de acuerdo? Por número de caracteres, por posiciones, etc. En este caso, aprovechando que nosotros tenemos una coma, le vamos a decir por delimitador y le vamos a decir que este delimitador sea el símbolo de coma. En este caso ya lo tenemos marcado aquí, pero si no, en este desplegable tenemos todos los símbolos, incluso personalizado, ¿de acuerdo? Nosotros seleccionamos coma y lo que nos va a hacer es que todo el contenido que hay previo a la coma va a quedar en una columna y todo el contenido que hay posterior a la coma va a quedar en una nueva columna que se va a generar. Hacemos clic en aceptar y vemos cómo esto ya sucede, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que asegurarnos también que el nombre de las columnas nuevas y las columnas que hayan quedado sea también el nombre que nosotros le queremos dar. En este caso, en esta columna nos ha quedado solo la provincia, con lo cual, haciendo doble clic, podemos cambiar el nombre, le vamos a dejar provincia, y en el de país, exactamente lo mismo, le vamos a dejar el nombre de país. Perfecto, ahora ya sí, ya vemos cómo lo que era una columna ha quedado dividida en dos de distintas. Por último vamos a ver el truco número 8. En este caso vamos a ver cómo el editor de Power Query nos permite agregar nuevas columnas, es decir, nos permite generar nuevas columnas
utilizando varias funcionalidades. En este caso nosotros, volvemos a la pantalla, vamos a ver cómo agregar una columna personalizada. Para ello tenemos que ir a agregar columna y esta opción de aquí, columna personalizada. Las columnas personalizadas lo que nos permite es generar una nueva columna, como ya hemos dicho, pero utilizando el cálculo entre los valores de otras columnas. Por ejemplo, yo tengo cantidad, ¿no? Como podemos ver en mi base de datos, aquí en esta columna, tengo cantidad, por lo cual sé que el cliente Courtney ha comprado una bicicleta. Y también tengo el importe unitario, pero a mí me interesa tener, en este caso, pues la venta total, porque por ejemplo es verdad que Courtney ha comprado una bicicleta, pero Sydney ha comprado dos, con lo cual yo quiero tener el importe total de la venta que se ha hecho. Para ello voy a generar una columna personalizada que me multiplique estos dos valores y que me dé el resultado, ¿de acuerdo? Para este tipo de cosas funciona esta columna personalizada. Para ello vamos a ver cómo funciona. Como digo, en la pestaña de agregar columna seleccionamos la opción de columna personalizada y aquí es donde debemos hacer el cálculo, en este campo de texto. Si nos fijamos aquí en la parte derecha tenemos todas las columnas de nuestra base de datos. Pues tengo que hacer doble clic, en este caso sobre la de cantidad, y multiplicarla utilizando el símbolo de asterisco por la columna de importe unitario. De este modo ya se me va a hacer automáticamente la operación. Vamos a darle un nombre en este campo de aquí a la columna, por ejemplo, venta total, y hacemos clic en aceptar. Y de este modo vemos que ya se nos ha generado esta nueva columna. Problema, el formato, como decíamos al principio del vídeo, no está en el formato que yo quiero, con lo cual le vamos a decir que el formato sea número decimal fijo. Y ahora sí me va a mostrar, como vemos, por ejemplo, Jonathan ha comprado dos bicicletas a este precio, pues la totalidad de la venta es el resultado de la operación. Ahora ya sí, ya habríamos limpiado todo lo que es nuestra base de datos y una vez hemos acabado de trabajar con el editor de Power Query, lo que debemos hacer es cerrar el editor y aplicar los cambios, con lo cual debemos ir a la pestaña de inicio y hacer clic en esta opción, cerrar y aplicar. Una vez hecho esto, se carga la nueva base de datos en el modelo y ya tendríamos los datos absolutamente limpios. Como hemos visto, el editor de Power Query es una de las funcionalidades clave de Power BI, ya que nos permite trabajar y modificar nuestros datos para su posterior análisis. Una vez hecho lo que hemos visto a lo largo del vídeo, ya podríamos empezar a crear nuestros dashboards, nuestros informes, a través de los objetos visuales, pero recordamos siempre con los datos trabajados y limpios. Esta es una de las muchas ventajas que tiene Power BI y de hecho, si quieres conocer más, puedes entrar a nuestra página web de aclaya.es, donde tenemos un blog donde hablamos en torno a este mundo. Además, si quieres profundizar en el tema, puedes informarte sobre los cursos que realizamos aquí, en Aclaya Consulting.